Mis amables hermanos, así como está, le invito a que incline su rostro y le damos gracias al Señor por estos hermosos cantos, hermosas alabanzas que hemos cantado. Démosle gracias a Dios por sus maravillas. Muchas gracias, Señor, por darnos esta maravillosa oportunidad de poder decirte que te amamos, que queremos que a través de tu palabra nos sigas hablando. Muchas gracias porque no somos merecedores ni de abrir este sagrado libro. No somos dignos ni de abrir este precioso libro, lo cual es vida para nosotros. Pero tu misericordia es tan grande, tan maravillosa, que nos lo permites y que podamos disfrutar cada versículo, cada pasaje que quisiste dejar escrito, para que hoy nosotros sepamos lo que tú quieres enseñar a tu iglesia. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, hemos estado aprendiendo a través de esos domingos atrás unos preciosos temas con nuestro pastor, pero vamos a hacer como un salto y vamos a cambiar prácticamente de dirección de los temas que nuestro pastor ha estado hablando, y vamos a irnos a lo más práctico esta noche, y vamos a hablar acerca del poder de Dios en nuestras vidas. Y es que es inevitable tener el poder de Dios en nuestras vidas para poder sobrevivir en un mundo tan cruel, tan malo, tan lleno de perversidades y tan atroz hacia los cristianos. Estamos viviendo en una época donde las ofertas están a la vuelta de la calle, nos bombardean nuestra mente por televisión, por la radio, por nuestros amigos, con nuestros familiares. Nos atacan todos los días, y es necesario vivir separado para poder tener una vida eterna. Es necesario vivir o estar separado de este mundo, aunque vivamos en este mundo, pero la Biblia dice que no somos de este mundo y que estamos solamente de paso. Y tenemos que aprender a vivir, no solamente vivir la vida por así nomás, sino que tenemos que aprender a vivir. ¿Y cómo vamos a aprender a vivirla? Tenemos un libro lleno de advertencias para todos nosotros. Este es el mapa que nos dirige hacia Dios. Es el mapa que nos lleva al arrepentimiento. Inclusive cuando usted y yo abrimos estos 66 libros y comenzamos a leer versículos, cobran vida en nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿A cuánto les ha pasado eso? Cuando usted comienza a leer las Sagradas Escrituras y comienza a leer versículo por versículo, y de repente usted se dio cuenta que está llorando y no sabe por qué. ¿Sabe qué es eso? El poder de Dios en su vida. Porque este libro cobra vida cuando usted comienza a leerlo. Pero no solamente leerlos, porque también hay muchos que lo leen. El mismo Satanás lo sabe. Déjeme decirle que Satanás es el mejor teólogo que usted y yo podemos conocer. Pero sabiendo la Biblia del Génesis al Apocalipsis, no le quita de ser Satanás. Sigue siendo Satanás. Y es que hay una gran diferencia entre él y nosotros, entre el mundo y nosotros. Que en nosotros habita el Espíritu Santo, mora en nosotros, que es quien nos guía, quien nos enseña, quien nos recuerda lo que hemos aprendido. Mis amables hermanos, el poder todopoderoso de Dios es el que mantiene al cristiano y el que mantendrá al hombre hasta el día del Señor, a tal grado que el hombre pueda decir que no se moverá si la presencia de Dios no está con él. Si nos remontamos atrás en la historia, cuando Moisés Dios lo había puesto como el líder del pueblo de Israel,
En cierta ocasión Moisés le dijo a Dios: no me voy a mover de aquí si tu presencia, ¿qué le dijo? No va con nosotros o no va conmigo. ¿Sabe por qué? Él había entendido que si daba un paso sin Dios y sin la voluntad de Dios, no esperaría mucho para fracasar. Él lo había entendido perfectamente bien. En la Biblia tenemos numerosos pasajes, numerosos ejemplos y versículos en los cuales hablan acerca de la importancia de tener el poder de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ir leyéndolos poco a poco. Como les dije, el ejemplo, Moisés estaba totalmente convencido que si la presencia de Dios en su vida no estaba, era totalmente inútil querer caminar, era totalmente inservible querer avanzar, porque no iban a llegar a ningún lado. En el libro de Éxodos, capítulo 33, versículo 15, usted puede ver donde Moisés le dice a Dios que no se moverían si la presencia de Dios o la presencia del mismo Dios no estaba con ellos. El poder de Dios es nuestro refugio. Diga conmigo: refugio. ¿Cuántos tenemos aquí personas que las consideramos nuestros buenos amigos? Creo que la mayoría. ¿No es cierto que en los momentos difíciles, cuando usted no haya qué hacer, se encuentra en esos momentos que pues el mundo se le viene encima, y lo primero que hace usted es comenzar a ver el teléfono y a buscar el número de esa persona para, quizá yo, para contarle o para decirle lo que está pasando, y nos aferramos a eso y sentimos que nos desahogamos, ¿verdad? Pero en este caso es totalmente diferente. El poder de Dios es nuestro refugio todos los días y debe ser nuestro refugio, porque probablemente tenemos nuestros buenos amigos y le podemos contar, puede contarle a usted parte de su problema, pero creo que tarde o temprano, esta persona va a tener un desliz de lengua y va a decir usted: pero yo confiaba, pero yo creía, nos conocimos hace... Es así. El pecado del hombre lo envuelve a tal grado que no le importa ver a quien tiene a su lado, porque él quiere estar primero. Mientras tanto, Dios, Él es nuestro protector, es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza en los momentos de tribulación, Él es nuestro pronto auxilio, que jamás de los jamases va a denigrar a su pueblo. Cuando dicen amén a eso, eso es maravilloso. Tenemos a un Dios todopoderoso que, no escatimando ser Dios, tomó forma de hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros, tuvo la forma de hombre, sintió hambre, sintió sed, tuvo desesperaciones. Lo llevaron a la cruz, una muerte de cruz, que la cruz simboliza maldición. Se hizo maldito por nosotros, y aún así nosotros le dimos la espalda. No le amamos como Él quiere que le amemos. No le buscábamos, no le deseábamos, no mencionábamos ni tan siquiera su nombre en un buen estado, sino que siempre queríamos nuestros propios beneficios, y aún así nos amó, aún así nos salvó, y aún así sigue intercediendo por nosotros, porque Él dice que Él es nuestro intercesor. Él intercede todos los días por nuestras vidas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15. Si usted quiere abrir su Biblia, es muy bueno. Si no, creo que aparece en nuestras pantallas. Prácticamente está haciendo un recordatorio a lo que es al pueblo de Israel, donde le dice que te hice caminar por un desierto grande y espantoso. ¿Cómo era el desierto? Enorme y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua del pedernal. Aquí Dios le recuerda al pueblo de Israel de la protección que habían tenido por un Dios. Les estaba amonestando, les estaba recordando acerca de por dónde los había hecho pasar.
Estamos hablando en el año 1513 antes de Cristo, donde el pueblo de Israel viajaba por lugares peligrosos, donde se encontraron que no tenían agua, iban camino para Sinaí, el monte Sinaí, y ahí Dios mostró su gloria con ellos. Ahí Dios les mostró que estaba cumpliendo la promesa que les había hecho. ¿Y cuál era esa promesa? Que estaría con ellos, que les protegería, que los guardaría y que los llevaría hasta donde ellos tenían que llegar. Moisés fue un líder el cual Dios puso, el cual guió al pueblo de Israel, pero estos en el camino se encontraron con personas malvadas, personas hostiles, que siempre querían el mal para el pueblo de Israel, siempre deseaban matar al pueblo de Israel, no los deseaban, no los amaban, es más, querían lo peor para esa nación, para este pueblo. Pero tenían algo tan diferente este pueblo con todas las naciones, y es por esa razón donde surgía tanto odio para esta nación. Y es que el poder de Dios estaba sobre esta nación. Y dice la Biblia que todo lo que ellos tocaban prosperaba. Todo lo que ellos hacían prosperaba. ¿Sabe por qué? Porque tenían a un Dios, el cual ellos también servían y que sus padres habían servido, pero mediante fueron transcurriendo los años, se fueron olvidando de Dios, se fueron apartando de Dios, y las naciones que les odiaban fueron tomando ventaja de todo esto. Fueron dando pasos más agigantados, a tal grado que la nación llegó un momento de estar en esclavitud. Llegó el momento donde estaban apartados. Otras naciones habían llegado al pueblo de Israel y habían habitado las tierras, y a ellos los habían llevado como esclavos, consecuencia de haberse olvidado de que había un Dios que les protegía, pero si guardaban su ley, pero si seguían sus mandamientos, pero si le amaban más que sobre todas las cosas. Pero ellos se olvidaron. Jehová en cierta ocasión dirige unas palabras muy tranquilizadoras para el pueblo de Israel en el libro de Éxodo capítulo 19 versículo 4, donde dice: ustedes mismos han visto lo que hice con los egipcios, para llevarlos a ustedes y llevarlos sobre alas de águilas y atraerlos a mí mismo. Les recuerda de nuevo, recordándoles que los había librado de los opresores, de aquellos que habían hecho mal contra ellos, aquellos que habían quitado sus primogénitos, aquellos que habían llevado todas sus pertenencias, y de ahí Dios los había sacado. Ellos se les había olvidado, como creo que pasa hoy en día con nosotros. Bien les decía al principio de este mensaje que hablaremos prácticamente de lo práctico que nosotros tenemos que vivir hoy en día, el cristianismo. Se nos ha olvidado y nos hemos acomodado a un sistema donde nos arrastra a amar más el mal que amar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Es un sistema totalmente grande, donde nos envuelve, donde nos lleva, donde nos arrastra a tal grado que muchas veces solamente aparentamos, pero no somos lo que realmente deberíamos ser. Mis amables hermanos, ¿por qué en estos versículos habla acerca en el libro de Éxodo capítulo 19 versículo 4 acerca de las alas del águila? Muy bien, algunas características de las alas del águila es que cuando esta ave va sobre las alturas y extiende sus alas, dicen los historiadores que alcanza una longitud de 2 metros, son inmensamente grandes, y que esas mismas alas ayudan para arropar a sus polluelos en los momentos de
de frío, es un momento que están demasiado frío para los polluelos, y en el momento de calor ayuda para dar sombra a esos pequeños. Y entonces Dios hace una comparación, así como las águilas arropa sus polluelos, así también Él ha prometido cubrirnos, arroparnos. Él es nuestra protección, y por esa razón Él hace esa comparación, que Él es como el águila que cubre a cada uno de los que están acá. Y vamos a seguir viendo el porqué más adelante en algunos versículos que vamos a ir leyendo. Un bello ejemplo que Dios pone, cómo su poder cubre del frío que nos puede golpear, o las calurosas temperaturas que este mundo nos tira, para que sus hijos puedan sentirse protegidos con la misma protección del Dios soberano. Todas estas promesas que Dios hizo para el pueblo de Israel se cumplieron al pie de la letra. Ocurrió, pasó. Protegió a su pueblo cuando estos más lo necesitaban. Pudieron ver la mano de Dios cuando ellos más lo necesitaban. Inclusive podemos remontarnos a Abraham, a Isaac y Jacob, cómo ellos llevaron al pueblo y dirigieron al pueblo bajo la poderosa mano de Dios. Y estas promesas que se hicieron para el pueblo de Israel aún continúan, muchas de ellas para nosotros, porque dice la Biblia que de ambos pueblos hizo uno, y las promesas de protección aún siguen vigentes. Aunque usted diga, pero que esas promesas fueron dadas para el pueblo de Israel, muy más adelante vamos a ver y vamos a comprobar a través de la Biblia. ¿Qué razón tenemos nosotros los gentiles prácticamente para decir que su poder está sobre nosotros también, al igual que sobre el pueblo de Israel? Váyase conmigo a la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8, donde dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Dios ha cambiado? No. Si la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Cuando leí este versículo, digo yo, la gracia de Dios es sumamente maravillosa. Muy bien, traigámoslos al día de hoy. Digamos, seguidores de Jesús, porque Dios no cambia, usted y yo no hemos sido consumidos, porque su gracia nos sostiene, su poder nos mantiene. Su amor es más grande que cualquier multitud de pecado que nosotros pudimos tener, y nos perdonó, y así nos amó. Y por esa razón usted y yo no hemos sido consumidos, porque su amor es grande, su amor es asombroso. En el libro de Salmos capítulo 102 versículo 25 al 28: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y tu descendencia será establecida delante. Muy bien, vamos adelantando algunos versículos más. Sabemos, ¿cuántos creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre? Sus verdades son las mismas, sus promesas son las mismas, sus mandamientos son los mismos, y su amor sigue siendo el mismo. Por esa razón es que también podemos decir nosotros que sus promesas, o sea, las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel de protegerlo, también pueden seguir vigentes en nuestras vidas. Ahora, que Dios prometa protegernos
no quita que usted y yo no vamos a pasar momentos difíciles. No, ya vamos a explicar más adelante por qué. Pero ¿cómo nos damos cuenta entonces que sus promesas, que entonces son nuestras? ¿Cómo podemos responder a esta incógnita que podamos tener? Váyase conmigo al libro de Efesios capítulo 2 versículo 11 al 12 y leemos esos versículos. Efesios 11, 2, 11 y 22. Sus promesas siguen siendo las mismas. Dice desde el versículo 11 al 22: por tanto, acordado de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais, ¿cómo estabais? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿qué dice? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Qué dice después? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para caer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que andabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mis amables hermanos, usted y yo estábamos lejos del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Estábamos separados de las promesas. Estábamos lejos de ser llamados hijos de Dios. Estábamos ausentes de las bendiciones que el pueblo del pueblo de Israel disfrutaban. Mas sin embargo, dice la Biblia que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas vosotros, o sea, nosotros, que al escucharle creímos con nuestro corazón, se nos dio el privilegio de ser llamados hijos suyos, y que hoy le podamos llamar como Abba Padre, o sea, nuestro Padre. Tenemos el gran privilegio que Dios nos adoptó y nos unió al pueblo real, al cual pertenecían las bendiciones, pertenecían los pactos. Pero no solamente se quedó ahí, sino que también nos salvó para que un día nosotros podamos estar juntamente con Él. Y aquellos israelitas que crean también estarán con Él, y aquellos gentiles que crean también estarán con Él, porque ya no hay una enemistad que nos separe, sino que de ambos pueblos, llevándonos a la cruz,
nos reconcilia para que Dios sea el Padre de ambos pueblos y que ambos pueblos podamos decir: Él es nuestro Salvador, Él es nuestro libertador, Él es nuestro Padre. Ese es el mayor gozo que nosotros como cristianos debemos tener. ¿Sabe qué? Nadie daba nada por nosotros. Inclusive ellos nos llamaban inmundos porque no pertenecíamos al pueblo real. Estábamos lejos. Éramos el olivo silvestre, ellos eran el olivo real. Mas sin embargo Él nos injerta al olivo real y nosotros hoy tenemos sus bendiciones, porque Él no va a repartir, Él no va a dividir los pueblos, porque ya derribó ese muro que dividía los pueblos y nos hizo uno solo, para que nosotros hoy podamos entrar con libertad y decirle: Padre, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, y que no haya nada que pueda estar enfrente de nosotros que nos obstaculice para poder llegar hacia Él, porque Él ya nos llamó. No le amábamos, no le buscábamos, no le deseábamos. En pocas palabras, estábamos muertos. Mas sin embargo Él nos dio vida. Al darnos vida nos llama. Al escuchar nosotros su llamado, atendemos a su voz, porque hemos tenido un corazón diferente, un corazón cambiado, un corazón nuevo. Dicen los versículos: vosotros en otro tiempo vivíais según la carne, según los deseos de la carne. Y yo creo que aquí todos vivíamos según los deseos de la carne, todos. Y el que diga que no vivía según los deseos de la carne es mentiroso, porque Satanás, el diablo, era nuestro amo. Mas sin embargo pasamos de ser propiedad de este mundo y pasamos a estar solamente de pasadas. Somos advenedizos. Nuestra morada está en el reino de los cielos, que es la que esperamos. Dice en el 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El versículo 15: aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos. ¿Sabe por qué? Ellos decían: nosotros, si obedecemos, Dios nos escuchará. Ellos decían: los gentiles, número uno, no tienen un Dios. Número dos, no tienen las bendiciones sobre ellos. Número tres, son adoradores de dioses falsos, no tienen a un Dios verdadero. Por lo cual estábamos separados. Ellos nos tenían totalmente desligados de las bienaventuranzas o de los mandamientos o de las promesas que Dios había hecho para el pueblo. Veamos 5 aspectos que los judíos miraban en los gentiles. Número 1, lo que les dije: estaban sin Cristo, quien era prácticamente el Mesías de ellos. Y como no tenían Salvador, o sea, no teníamos Salvador ni libertador, vivíamos sin propósito. Ese es el número 1. Número 2, estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel. Los judíos, como pueblo escogido de Dios, eran como nación, eran la nación cuyo rey era el Señor, era el Dios todopoderoso, el Dios mismo. Y se beneficiaban de esa bendición y protección única que ninguna nación podía tener. Esa es la número 2. Número 3, los gentiles éramos ajenos a los pactos de las promesas divinas, y por eso éramos incapaces de participar de los pactos divinos de Dios. En el que Él había prometido dar a su pueblo una tierra por heredad, éramos ajenos a todo eso. Número 4, vivíamos sin esperanza, porque no habíamos recibido la promesa divina, estábamos lejos. De esta forma nos miraban los judíos. Número 5, estaban sin Dios en el mundo. Los gentiles tenían muchos dioses falsos, pero no habían conocido al Dios verdadero, según el libro de Romanos capítulo 1
versículo 18 y 26. Adoraban a muchos dioses, con D minúsculas, pero jamás habían conocido al Dios verdadero, a lo que pretendían adorar el pueblo de Israel. Les digo pretendían adorar porque esa fue la consecuencia para que Dios mandara primero un diluvio, número uno, número dos, destruyera Sodoma y Gomorra, número tres, confundiera las lenguas de aquellos que pretendían llegar tan alto que querían llegar hasta el cielo. O sea, el olvidarse de Dios hizo que Dios poco a poco fuera destruyendo y fuera castigando, porque Dios es un Dios sumamente airado. En el libro de Nahum dice: ¿quién puede permanecer de pie ante un Dios airado? Ante él, ante la ira de Dios, las piedras se parten en dos, los montes tiemblan, las montañas tiemblan. ¿Quién pues puede permanecer de pie ante la ira de Dios? Pero surge el Salvador de nuestras vidas, que vino a aplacar la ira de Dios, que por ello, si por Jesús hubiese sido de no bajar y morir en la cruz del Calvario, usted y yo estaríamos condenados. Usted y yo estaríamos esperando el día que Él nos lance al lago de fuego, porque nadie podía cumplir con las ordenanzas, porque nadie podía cumplir con los requisitos que demanda la santidad de Dios. La santidad de Dios, la rectitud de Dios se convirtió en ley para el pueblo de Israel y es ley para nosotros. ¿Que hay que cumplirla? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, porque hay alguien que se ofreció en nuestro lugar. Y ese que se ofreció en nuestro lugar caminó en perfección, no tuvo malos pensamientos, no deseó mal. Entonces su rectitud se nos fue otorgada a nosotros, su santidad se nos fue otorgada, y por ende nosotros somos santos gracias a Cristo Jesús. Gracias a Dios que desde antes de la fundación del mundo había separado nuestros nombres, había apartado nuestros nombres para que hoy podamos nosotros ser salvos. No habría ninguna razón el pararnos en un púlpito o abrir las escrituras si un Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario. No tendríamos razón. La promesa de protección divina que Dios también tiene para con nosotros, y vimos en el libro de Efesios, mis amables hermanos, la protección de Dios sobre nuestras vidas, se la puede poner así más fácil, es de que Satanás no nos arrastra al infierno. Estamos protegidos de eso. Ahora, que vamos a tener enfermedades, que vamos a tener desesperaciones, que vamos a pasar momentos difíciles, de eso no nos escapamos. No está hablando de esa protección, está hablando de la protección de que Satanás no puede llegar a tocar nuestra alma. En cierta ocasión estaba Dios, y sin que Satanás le cuestionara, sin que Satanás le preguntara, le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es recto y justo? Mis amables hermanos, si nosotros recibiéramos la protección de Dios en cuanto a enfermedades, en cuanto a sanaciones, en cuanto a que Él nos protegiera para que ningún mal nos sobrevenga, Satanás hubiese tenido razón cuando le dijo a Job: sí, Él es fiel a ti, porque mira cómo lo tienes, mira cuánto le has dado, mira cuánta riqueza. Satanás tuviera razón para acusarnos todos los días de esa forma, porque Dios nos cumpliría todos nuestros caprichos, Dios nos cumpliría todas nuestras peticiones. Y es ahí donde muchos caemos en el error, que pensamos que si venimos o estamos en el cristianismo nada nos va a pasar. Mis amables hermanos, les invito a que lean las historias de los apóstoles. ¿Cómo terminaron ellos? Todos perecieron por causa de la fe.
todos. Dios nos protege de que Satanás no toque nuestra alma. Y esa es nuestra protección. Estamos totalmente seguros que no vamos a arrastrarnos, que no nos va a arrastrar hacia el infierno porque ya nos salvó. Y estamos confiados que un día estaremos con Él en el reino de los cielos. Sin duda, Dios posee toda la capacidad. Si Él quiere puede hacerlo. Si Él quiere puede protegernos de todo mal que nos sobrevenga. Pero también dice la Biblia que pasarás por el fuego y el fuego no arderá en ti. Pasarás sobre las aguas y no vas a recibir mal alguno. En cierta ocasión Dios realizó muchos milagros y varios milagros de ellos en protección a nuestro cuerpo material, pero había una razón por la cual la estaba haciendo. ¿Se recuerdan de los 3 jóvenes que estaban frente al rey y que se les mandó a esto que adoraran a una estatua que había construido? Y ellos dijeron: no, adoraremos solamente ¿a quién? A un Dios solamente, el Dios soberano. Pero eso les trajo consecuencia, y muy bien conocemos la historia. Y Dios ahí realizó un milagro de protección al cuerpo natural, pero lo estaba haciendo para demostrarles a ese rey y a todos los que le seguían que no necesariamente tenían que arrodillarse ante esos dioses falsos, porque Dios es un Dios celoso y que detesta la idolatría. Y por esa razón el pueblo de Israel cayó y cayó una y otra vez, y Dios los llevó y les dejó que las consecuencias les alcanzaran, porque no amaban a Dios, se desviaban de los caminos de Dios y comenzaban a adorar dioses falsos y no se acordaban, y aunque se acordaran no tomaban a bien adorar al Dios verdadero. Con esto, como les dije, no significa que Dios no sea capaz de salvarnos de cualquier enfermedad, de hacer sanaciones, de hacer milagros, de hacer cuanta cosa usted puede imaginar. Él es capaz de todo, porque Él es el Dios todopoderoso. Pero el propósito de Dios no es ese para nosotros. El propósito de Él es perfeccionarnos para que cada día nos parezcamos más a su Hijo. Mis amables hermanos, y si el propósito de Dios es perfeccionarnos para que nosotros cada día lleguemos a la estatura y la imagen de su Hijo, ¿cuáles son las herramientas que utiliza para poder pulirnos en ese caminar? Las enfermedades, los momentos difíciles en nuestras vidas, quitándonos un familiar, quitándole lo que más amamos, o sea, dándonos donde más nos duele, o quitándonos lo que más amamos. Por ahí comienza, y nos comienza a barrer y a barrer, hasta que lleguemos a la imagen y a la estatura ¿de quién? De su Hijo. Él tiene todo el poder para hacerlo, pero no es ese su propósito principal, mis amables hermanos. Dios para nosotros es el refugio para que Satanás no toque nuestra alma. Él puede ayudarnos, sí, Él puede ayudarnos, Él puede sacarnos, sí, Él puede sacarnos, porque Él es Dios. En el libro de Salmos capítulo 46 versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Versículo 2: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, puesto que Dios no miente, Él es veraz, Él es justo, Él es recto. Tenemos la confianza que su promesa, su protección está sobre nosotros. Podemos estar felices en los momentos más difíciles. Podemos estar gozosos en los momentos en que sentimos que ya no hayamos más que hacer. Tenemos
ese privilegio de tener a un Dios que nos mantiene en sus manos. Decía el apóstol Pablo: he aprendido a deleitarme, a disfrutar, tanto en los momentos difíciles como en los momentos buenos, como en tiempo de escasez, como también en tiempo de abundancia. Y después viene el famoso versículo, ¿verdad? Que tanto nos gusta: todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué lo podía? Porque había aprendido a estar feliz en los momentos difíciles, cuando estaba en la cárcel, cuando lo dejaron casi muerto y que lo dejaron tirado, le dieron tantos azotazos. Había aprendido a estar feliz en ese momento. Había estado en una isla donde serpientes venenosas lo habían mordido. Había estado sin nada que comer, porque él mismo lo dice: he aprendido a estar feliz en momentos de escasez como también en momentos de abundancia. Pero hay cosas que Dios utilizará para poder llevarnos a una mejor vida de santidad, a un mejor diseño del cristiano, para que podamos ser mejores cristianos cada día. Y eso muchas veces evitará que Dios haga un milagro en nosotros. Es muy cierto que como sus hijos clamamos, le pedimos, igual que nuestros hijos cuando nos piden, ¿verdad? Muchas veces, aunque nos duela, tenemos que decir no por el bien de ellos. Pero si ellos le sacan una sonrisa, usted a la vuelta ya le está dando lo que le están pidiendo. Y muchas veces, como los hijos de Dios, vamos a pedirle a Dios, vamos a rogarle a Dios, vamos a decirle: Padre, si es posible, pero que se haga su voluntad. Inclusive tenemos el ejemplo perfecto de Cristo cuando estaba orando. ¿Se recuerdan cuando Jesús subió a orar, que dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre? Y que le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que viene después es lo más maravilloso, y le dice: pero que no sea como yo quiero. O sea, que no sea lo que yo deseo, sino lo que tú quieras, que se haga tu voluntad. Mis amables hermanos, Él no nos garantiza una vida libre de problemas. Él nos garantiza la salvación, pero no una vida libre de problemas. Tampoco quita que no podamos ser matados por su causa, muertos por su causa. Vuelvo y le repito, si no, veamos la historia de sus discípulos, de los apóstoles, los cuales, a causa de anunciar las buenas nuevas del evangelio, algunos de ellos fueron decapitados, otros fueron despatriados, otros fueron metidos en aceite caliente, fueron decapitados. Todos tuvieron un final que a nuestra carne no gusta, pero sí triunfaron en el Espíritu con Dios. También vemos al siervo Esteban apedreado, y aún así dice que en el momento que estaba siendo apedreado, con testigos alrededor, pudieron escuchar cuando él dijo que miraba la gloria del Padre. El mismo Pablo: si Dios se valiera siempre para realizar liberaciones y sanidades, o en cualquier momento que se le clame, entonces el diablo tendría base para desafiar nuestra devoción y cuestionar la autenticidad de nuestra fe. Porque él diría: tú tienes fe en tu Dios porque Él te tiene bien. O tú amas a tu Señor porque Él te da todo lo que le pedís. Él tuviera base para poder llevarnos a ese punto, pero no es así. Ante todo eso, dice: Satanás contestó a Jehová y dijo: ¿ha temido Job a Dios por nada? O sea, ¿Job te ha amado a ti en balde? Como queriéndole decir: Job no te ama por así nomás, tú lo tienes bien.
¿No lo has puesto tú mismo en un seto? O sea, sobre un protector, que seto quiere decir protección. ¿No lo has puesto tú bajo tu protección, alrededor de él y alrededor de su casa y alrededor de lo que él tiene? La obra de sus manos has bendecido y su ganado mismo has extendido en la tierra. O sea, le estaba diciendo: Job está tan aferrado a ti, Job te ama tanto, Job te ve como el Dios sumamente poderoso, pero porque mira cómo lo tienes. Los tienes en una alta posición, le has dado todo. Pero si usted sigue leyendo los versículos, los siguientes versículos le dice: ok, ¿tú crees que Job me teme y me ama porque le he dado todo? Le dice: ok, te doy permiso que le quites todo, pero si no puedes tocarle su alma. Y de eso Dios nos protege. Quítale todo, llévatelo, pero no le toques su alma, porque esa le pertenece solamente a Dios. Nuestra alma le pertenece solamente a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y Satanás no puede contra ella. Por más que éste quiera hacer, por más fuerte que éste se crea, no podrá, porque Dios es nuestro protector y nuestro amparo en ese momento que Satanás quiera tocar nuestra alma. Todo lo demás Satanás puede hacer con nosotros, créamelo que sí. Pero el alma le pertenece solamente a Dios, y esa no podrá tocarla, porque Dios es nuestro Creador y nuestro Salvador. Por lo tanto, por mucho que éste haga, no lo logrará jamás, porque Dios nos mantendrá y Él será nuestro escudo, Él será nuestra protección, porque Él ha sido nuestro Salvador. Y la salvación no quedará en vano. El sacrificio de Cristo no quedará en balde. El sacrificio de Cristo no será en vano. La sangre de Cristo, que limpió nuestros pecados, que cometimos y que cometeremos, no será en vano. Será eficiente todos los días, hasta que Él quiera llevarnos. Mis amables hermanos, ¿cómo podemos aplicar entonces estas cosas a nuestras vidas? Dios siempre nos cuida de la forma en que nosotros menos nos gusta, de la forma en que nosotros menos esperamos. Más bien nos hará pasar por momentos difíciles. Es necesario que nosotros pasemos por momentos de tribulación. Decía Pedro en cierta, no recuerdo el versículo, pero decía que se preocupaba cuando no tenía momentos difíciles, cuando no tenía pruebas. ¿Sabe por qué? Porque bajaba su oración hacia Dios, bajaba la búsqueda de Dios cuando no tenía momentos difíciles. Pero cuando estaba en momentos sumamente apretados, vivía pegado a Dios todos los días, hablando con Él. Y eso dice que le preocupaba. Qué bonito fuera que nosotros pensáramos igual, ¿no? Y decir: me preocupo cuando no tengo momentos difíciles. O sea, cuando no tengo problemas. Me preocupo cuando todo me va bien. Porque es ahí cuando nos olvidamos. Esa es la vida práctica del cristiano, mis amables hermanos, y es la realidad que vivimos. No la podemos negar. No la podemos negar. Recuérdese usted cuando estuvo sin trabajo, cuánto le clamaba a Dios por un trabajo, ¿no es cierto? Si nunca había orado a las 5 de la mañana, se levantaba a orar a las 5 de la mañana por un empleo. ¿Y qué pasó cuando vino el trabajo? Nos olvidamos. Es que hay que trabajar mucho y me tengo que levantar muy de madrugada, así es que no hay tiempo. Esa es la viva realidad que vivimos todos. Así, perdón por la palabra, pero así de flojos somos ante Dios. Así somos. Y aún así, Él sigue siendo fiel para con nosotros.
Y aún así, sus promesas siguen para con nosotros. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y sus promesas siguen firme. Sus promesas se van a cumplir en nuestras vidas. Porque no fuimos nosotros quien cumplimos a perfección la ley, sino que fue Cristo. Y gracias a Cristo, esas promesas siguen en pie en nuestras vidas. Gracias a Él. Si hubiese sido por nuestros esfuerzos, mis amables hermanos, pobre de nosotros, ¿dónde estaríamos? ¿O qué estuviéramos haciendo? No tendríamos, tendríamos el privilegio de ser lanzados al lago de fuego, porque ese sería nuestro privilegio. Pero no lo es, porque hubo alguien que murió en rescate por nosotros, y ese es Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Muchas gracias, Cristo Jesús. Muchas gracias por... Capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.